¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, deseamos que en esta época de pandemia ustedes y sus familias se encuentren bien. Vamos a iniciar a esta sesión mensual del mes de septiembre. En esta ocasión, el tema específico es el de patología cardiopulmonar y agradecemos muchísimo a nuestro coordinador, el doctor César Antonio Flores García, el haber aceptado o coordinarla y también a sus profesores por haber aceptado obsequiarnos su tiempo y su experiencia para esta sesión. Muy brevemente les comentaré parte del currículum vitae del doctor César Flores. Él es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Posteriormente hizo la residencia de patología en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI y ha estado trabajando inicialmente como adscrito del Hospital de Cardiología, igual del Hospital Centro Médico Nacional Siglo XXI, y posteriormente se hizo y es actualmente el jefe de servicio de ese mismo servicio. Él ha participado en varias publicaciones, entre ellas capítulos del libro de patología, y bueno, nuevamente le agradecemos que haya tenido la amabilidad de apoyarnos en la coordinación de este evento. Así es que a partir de este momento le dejamos a él la coordinación. Yo dejo de compartir y me desconecto, silencio también mi micrófono. Muchas gracias, doctor César. Muy buenas tardes a todos. Agradezco de antemano a la mesa directiva del Colegio de Asociación de Patólogos y pues vamos ya de lleno a iniciar este seminario que muy amablemente tuvieron a invitarme a coordinar. El primer caso, en realidad todos los casos, que van a ser 5 en su totalidad, ustedes pudieron consultarlo en la página oficial del colegio. Y bueno, pues quiero presentar para abrir boca a la doctora Ángeles Macías Clavijo. Ella es médico adscrito del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza, quien nos va a dar el primer caso. Entonces cedo la pantalla y el micrófono a la doctora Macías Clavijo. A ver. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Sí. Adelante. Ay, permítanme un segundito. A ver, permítanme. No ven la pantalla, ¿verdad? No, no la vemos. Ok. Un segundo, es que no se regresó la presentación.
Disculpen, ¿eh? Listo, ok, a ver. Ok. Otra vez. Ok, ¿sí se ve la pantalla? Sí. Ok. Bueno, empezamos entonces. Antes de iniciar, quisiera agradecerle al doctor Flores por la invitación. Y bueno, vamos a empezar con un pequeño resumen clínico de la paciente. Es una mujer de 54 años que en el 2013 inició con lesiones dermatológicas en cara anterior y posterior del tórax y se le diagnosticó un pénfigo vulgar. En el 2014 también inicia con múltiples episodios de infecciones de vías respiratorias altas y bajas y del tracto gastrointestinal, así como de vías urinarias y cervicovaginales. Se le da tratamiento en su momento. En el 2016 presentó anemia y por lo que le realizaron múltiples transfusiones y en ese año le hacen el diagnóstico de aplasia pura de células rojas. En el 2017 inició o cursó con un cuadro de neumonía y de colitis pseudomembranosa. Se le realiza una radiografía de tórax y le detectan una lesión en mediastino anterior que borra el ilio derecho. En el 2018, a principios del 2018, deciden realizarle una biopsia de la lesión mediastinal y posteriormente la resección de la lesión. Bueno, esta es una fotomicrografía de la lesión. Vemos un patrón de crecimiento sólido y en algunas áreas pseudoquístico. En el acercamiento vemos que esta lesión se encuentra formada por células con un citoplasma poco definido, tiene núcleos redondos, otros ovalados y se encuentra alternando con estos linfocitos de aspecto maduro. Después de la biopsia se le hace la resección de la lesión, recibimos un espécimen irregularmente ovoide con estas dimensiones. Este espécimen es bien delimitado, se encuentra delimitado por una cápsula de tejido conectivo, es homogéneo, café claro, un poco rosado, lobulado. En los cortes histológicos se observa la lesión. Vean aquí, hay áreas pálidas que alternan con estas áreas un poco más basófilas. En el detalle celular vamos a ver que estas áreas pálidas se encuentran compuestas por células que tienen un citoplasma poco definido y esta variabilidad en los núcleos. Hay núcleos redondos, ovalados y otros más fusiformes y nuevamente se encuentran alternando con estos linfocitos que son redondos y van de medianos a grandes. Esta es otra fotomicrografía en donde se observa sobre todo aquí la cromatina vesicular y en algunos núcleos un pequeño nucleolo que apenas se asoma. En otras áreas del mismo tumor se observan estos patrones de crecimiento en cielo estrellado. Vamos a ver otro patrón adenoideo y este es una fotomicrografía de la cápsula en donde vemos un nido neoplásico dentro de la cápsula, no sobrepasa la cápsula. Aquí vemos un poco de la tinta, no la está infiltrando. Bueno, antes de pasar la inmunohistoquímica, no sé si alguien quiera participar en el diagnóstico. Doctor Flores. Consultando el chat, bueno, se aceptan las propuestas diagnósticas que en el ejercicio personal o individual que cada quien realizó al otorgar los casos previamente, pues pueden sacar su quiniela, ¿verdad? Si gustas continuar y vamos ¿Sí? sobre Okay. el desarrollo mismo. Ok, bueno, entonces con la inmunohistoquímica le realizamos, este es un corte por H&E, vean, estas son las áreas pálidas de las células neoplásicas que están alternando con estas áreas más basófilas, son los linfocitos, y estas células neoplásicas son positivos para citoqueratina y positivas para P63. Esta es una fotografía panorámica de estas áreas pálidas en donde son positivas para el P63. Los linfocitos son positivos para el TDT, así también fueron positivos para CD99
y CD5 en algunos linfocitos T que por ahí estaban residuales. También estas áreas en donde se encuentran las células neoplásicas son positivas para EMA. ¿Ok? Entonces, con la inmunohistoquímica y todos los hallazgos morfológicos fue diagnosticado como un timoma tipo AB con infiltración dentro de la cápsula con un estadio 1 del sistema de estadificación de Masaoka-Kuga. Bueno, vamos a hacer rápidamente una revisión de los timomas. Bueno, recordemos que el timo es un órgano linfoide primario y que es ahí donde se lleva a cabo la maduración de los linfocitos, sobre todo linfocitos T. Histológicamente el timo, recordemos que está compuesto por una corteza y una médula. Y aquí lo importante que hay que resaltar es que tanto en la corteza como en la médula existe esta neoplasia. Ok, recordemos también que dentro del mediastino pueden originarse también otras neoplasias como los linfomas, los tumores de células germinales o los tumores neurogénicos. Bueno, vamos a tomar en cuenta 4 entidades que se originan dentro de los endocrinos y los carcinomas combinados, que es los timomas, bueno, son tumores malignos, son raros, se encuentran como hallazgo incidental, se van a presentar en adultos de edad media, todos tienen un crecimiento lento y la mayoría van a ser de bajo grado. El factor pronóstico más importante es la integridad de la cápsula. La patogénesis es desconocida, sin embargo, se asocian muchos a síndromes paraneoplásticos, el más frecuente a la miastenia gravis y a otros desórdenes como desórdenes neuromusculares, hematológicos o inmunodeficiencias. Macroscópicamente, estos tumores van a ser bien circunscritos, encapsulados, sólidos, homogéneos, van a tener un color café rosado, lobulados, pueden tener áreas quísticas, pueden ser multiloculados, pueden tener calcificación, también pueden tener necrosis y hemorragia y eso no les confiere un comportamiento más agresivo. Y también se pueden encontrar en otras localizaciones ectópicas. Bueno, la literatura menciona 2 clasificaciones, las de Soster y Moran, que los clasifican como bien diferenciado, moderadamente diferenciado y poco diferenciado. Sin embargo, pues aquí vamos a hacer la revisión de la clasificación de la OMS. La OMS va a tomar en cuenta 3 criterios histológicos principalmente. El tipo de célula, que va a haber, pueden presentar una célula de fusiforme oval y dentro de este vamos a encontrar al timoma tipo A y al timoma tipo AB. Y el tipo epitelioide o de células redondas, aquí vamos a encontrar al timoma B1, B2 y B3. A la tipia citológica que van a presentar estas células y a la cantidad de linfocitos que va a acompañar a la célula neoplásica. Por lo que los timomas vamos a clasificarlos en A, B, B1, B2 y B3. El tipo A y el tipo B3 son los timomas que no van a tener un componente linfocítico y si lo tienen va a ser muy escaso. Por lo tanto, el timoma A va a estar compuesto de células de fusiformes a ovales, van a tener una cromatina vesicular, no va a haber un nucleolo, las mitosis van a ser ausentes y les repito, no hay linfocitos acompañantes. Cuando los hay, van a ser TDT positivos, ya que son linfocitos inmaduros. El tipo AB va a estar compuesto de igual manera de células de ovales a fusiformes. Este sí va a tener una gran cantidad de linfocitos que van a ser TDT positivos. Y en cuanto a la tipia citológica, tampoco va a ser tan pronunciada. En el tipo B1, aquí ya vamos a empezar a ver células de redondas a epitelioides y vamos a empezar a ver también en el núcleo un pequeño pleomorfismo y además un nucleolo eosinófilo. Vamos a ver también una gran cantidad de linfocitos que van a ser de igual manera TDT positivos. El tipo B2 va a estar compuesto de células más epiteliales o epitelioides, con un núcleo más pleomórfico, un nucleolo que se evidencia más, y la cantidad de linfocitos van a estar en la misma proporción que las células neoplásticas.
Y el tipo B3 son células que ya son grandes, con un citoplasma abundante, tienen ya un agrandamiento nuclear evidente y un nucleolo evidente, y les repito, este tipo no va a tener linfocitos acompañantes. También podemos ver otros subtipos histológicos del timoma, como el micronodular o el metaplásico, que tiene un estroma más sarcomatoso. Esto aquí son otros tipos o variantes morfológicas, como el estoriforme, el con pseudorosetas. Aquí tenemos microquístico, hemangiopericítico, el con pseudorosetas nuevamente, el adenoideo, papilar con diferenciación medular, con el patrón en cielo estrellado, el esclerosante. Y bueno, el pronóstico va a depender de la integridad de la cápsula y la sobrevida va a estar asociada a la excisión que se haga completa de la lesión y de la cápsula. Todos los tipos histológicos de los timomas van a tener capacidad para invadir, para recurrir y también para metastatizar. Por lo que la invasión le va a conferir un comportamiento más agresivo a la lesión. La resección incompleta va a tender a que la lesión recurra y esta recurrencia puede presentarse después de varios años de la lesión primaria. Cuando se presentan las metástasis, se van a presentar en los ganglios, pulmón y pleura, y es muy poco frecuente las metástasis a distancia. Bueno, tenemos aquí la clasificación para estadificar estos tumores, que es la clasificación de Masaoka-Koga, en donde el estadio 1 y 2 tienen una supervivencia del 80 al 90% a 15 años, el estadio 3 del 70% a 15 años y el estadio 4 baja al 60% a 5 años. Bueno, este es un artículo en donde participa el doctor César Morán. Aquí mencionan algunas definiciones y conceptos sobre la invasión de estos tumores. El estadio 1 menciona que cuando hay nidos dentro de la cápsula y puede haber una infiltración, pero que sea dentro de la cápsula, sin haber infiltración en la grasa mediastinal, lo vamos a estadificar como estadio 1. El estadio 2 comprende focos o una invasión transcapsular con invasión dentro de la grasa mediastinal. El estadio 2B puede tener dos patrones de infiltración. Puede ser que el tumor tenga una invasión transcapsular con invasión de la pleura, o pueda tener varios focos de invasión alrededor de la cápsula. El estadio 3 va a estar infiltrando toda la cápsula, los grandes vasos, el pericardio y la pleura visceral, y el estadio 3 ya infiltra la pleura parietal y pericardio parietal. Bueno, en cuanto a la inmunohistoquímica, vamos a tener este panel de inmuno que nos va a ayudar para hacer el diagnóstico. Las citoqueratinas, el P63 y la citoqueratina 19 van a estar presentes o van a teñir en las células neoplásicas. El CD1A, el TDT y el CD99 van a estar presentes en los linfocitos inmaduros que van a estar acompañando a las células neoplásicas. El CD3 puede pintar en algunos linfocitos T residuales. El CD20 también puede pintar algunos linfocitos B que van a estar ahí residuales. El BCL2 puede estar presente en los timomas, sobre todo tipo A. El CD5 y el CD17 pueden estar presentes también, sobre todo en los timomas tipo B3. Y bueno, este es otro artículo en donde menciona, hace una descripción de todos los tipos de timoma, y aquí nos regalan un cuadro de flujo para el abordaje diagnóstico de estas lesiones. Entonces, cuando tenemos un componente linfoide que está ausente y el tipo de célula es epitelial, pues tenemos que pensar en estos tipos de timoma. Cuando el componente epitelial es más fusiforme, pues vamos a pensar en los timomas A o AB. Y cuando
si está presente el componente y la célula neoplástica es más fusiforme, tenemos que pensar en estos tipos de timoma, o cuando es epitelial hay que pensar en el del tipo B1 al tipo B3, dependiendo del componente linfoide que se encuentre. Y también nos regalan este cuadro pequeño de inmunohistoquímica que nos puede ser de utilidad para el diagnóstico. Y bueno, ya finalmente el tratamiento pues es la resección quirúrgica. Se le puede agregar, si los tumores son invasores o hay una recurrencia del tumor, se le puede agregar la radioterapia o la quimioterapia, según el caso. Y bueno, estos serían los diagnósticos diferenciales. El linfoma linfoblástico, si el componente linfoide es abundante, quiste tímico, un tumor fibroso solitario, si hay un patrón más fusiforme, y el carcinoma neuroendocrino, si el componente epitelial es abundante. Y bueno, finalmente, esta mujer en el 2018 se le integró el diagnóstico de un síndrome de Good, que se compone de un timoma más una inmunodeficiencia. Este síndrome de Good es raro, se presenta hasta en el 0.2% de las inmunodeficiencias primarias, se presenta en adultos, y el tipo de timoma que se presenta en este síndrome es del tipo AB. Este síndrome se caracteriza por infecciones sinopulmonares recurrentes, también del tracto gastrointestinal, y por los síntomas compresores por el tumor. Del 2019 para acá, pues la paciente ha acudido al servicio de inmunología para la aplicación de la gamma globulina, ya que le diagnosticaron y le encontraron una inmunodeficiencia de CD19. Y pues bueno, eso sería todo y muchas gracias. ¿Sí? Sí. Voy a dejar de compartir. Ok. Ok, agradecemos totalmente la presentación del caso, bastante ilustrativo, y pues vamos a dar continuidad a esto en aras del tiempo. Vamos con el caso número 2, que también pudieron consultar en la página oficial de la asociación, y corresponde a la doctora Denise Ramírez. Ella es médico adscrito al Hospital de Oncología del Centro Médico Siglo XXI, y a continuación ella nos va a presentar su caso. Cedo el micrófono y la pantalla. Buenas noches, ¿sí se ve? Se ve una pantalla negra. ¿Ahora sí? Sí, ok. Ok, buenas noches. Nuestro caso es del Hospital de Oncología. Es un hombre de 43 años que de sus antecedentes de importancia, solo tiene diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial que se encuentra en tratamiento. Tiene obesidad grado 2 y comenzó hace un año con pérdida de peso de 9 kilogramos que no pudo relacionar a algo. Le empezaron a hacer estudios de extensión y encontraron un tumor en el pulmón derecho. El paciente negaba tos o disnea o algún otro síntoma pulmonar. En los estudios de imagen podemos ver que hay un nódulo de morfología redondeada, de bordes bien definidos, que se encuentra adyacente al hilio pulmonar e infiltra el lóbulo superior derecho en el segmento posterior. Ya en la pieza quirúrgica podemos ver que tiene un tumor parailiar derecho que mide 5.8 por 4 centímetros. Vemos cómo está en estrecho contacto con el bronquio y macroscópicamente se encuentra infiltrando el parénquima pulmonar. La neoplasia es homogénea, de un color café claro, un blanquecino y firme. Ya al microscopio podemos ver desde panorámica que se trata
de un proceso linfoide donde a simple vista pues da la apariencia de un ganglio linfático. Vemos numerosos folículos linfoides con sus centros germinales que desde este aumento algunos se llegan a ver pequeños. A un mayor aumento vemos como la zona interfolicular se encuentra muy ensanchada. Vemos que hay un aumento en los capilares, vemos múltiples vasos sanguíneos que se encuentran hialinizados. Vemos cómo los centros germinales de los folículos linfoides se encuentran muy pequeños, se encuentran atróficos. En estos, por ejemplo, casi ni se llega a ver. Vemos cómo está la zona interfolicular muy expandida y llegamos a ver que los linfocitos alrededor del centro germinal se empiezan a disponer en un collarete con forma del tiro al blanco y vemos estos vasos hialinizados que penetran hasta el centro germinal. Entonces, desde aquí pues ya podemos empezar a hacer ideas de qué se puede tratar. Entonces, hicimos inmunistoquímica, hicimos un CD3, un CD20 con un patrón reactivo, un CD138 para mostrar las células plasmáticas en la zona interfolicular y vemos en un CD34 cómo hay una gran proliferación de vasos sanguíneos, inclusive aquí podemos ver cómo algunos de ellos llegan a penetrar hasta el centro germinal. Ya con todo esto integrando los hallazgos histológicos con la inmunistoquímica, pues estamos hablando de una enfermedad de Castleman hialinovascular. Ahora, este es un proceso linfoproliferativo muy poco usual. Se presenta a cualquier edad, es más común en la cuarta y sexta década de la vida y no hay prevalencia entre hombres y mujeres. Ahora, se divide en 4 grupos, entonces, la unicéntrica y la multicéntrica. La unicéntrica, principalmente estamos hablando de la hialinovascular y la multicéntrica ya estamos hablando de la variante plasmablástica que a su vez se va a asociar, si está asociada al síndrome de Poems, si es idiopática, si está asociada a que tenga HHV8 positivo y de ahí si tiene el paciente VIH o no. Y en la idiopática, si no hay ninguna otra asociación que vuelva a ser idiopática o que a su vez se asocia realmente a un síndrome de Tafro, que ahí tienen que empezar a estudiar a los pacientes. El 70% se presenta en el tórax, principalmente en mediastino, en iliopulmonar, en el espacio pleural, en la pared torácica y en tejidos blandos extrapleurales. Y generalmente son asintomáticos los pacientes. Pueden llegar a tener síntomas si hay compresión directa de las estructuras, donde ya presenta el paciente tos, disnea, hemoptisis o disfagia. También se pueden encontrar en otros sitios pocos habituales, que principalmente son cadenas ganglionares del cuello o en abdomen. Ahora, cuando afecta a un ganglio, puede afectar también toda la cadena del mismo lado. Ahora, hay muchas enfermedades asociadas en esta enfermedad, principalmente el VIH. El 75% de los pacientes con la enfermedad de Castleman, principalmente multicéntrica, llegan a presentar VIH y un 13% que tienen VIH llegan a desarrollar sarcoma de Kaposi durante la enfermedad. Ahora, también se ha asociado a linfomas no Hodgkin, donde llegan a ser más agresivos, se asocia principalmente a linfomas T periféricos, se asocia al síndrome de Poems en un 37%, y también en un 9 a un 24% de los pacientes que tienen síndrome de Poems llegan a desarrollar la enfermedad de Castleman multicéntrica. Otra cosa es que el 60% de los pacientes tienen alteraciones renales, empiezan con disfunción renal, que una vez que se empieza el tratamiento, esta revierte, y también se ha asociado con otras neoplasias. Ahora, los pacientes con VIH aumenta hasta 15 veces la posibilidad de que desarrollen un linfoma. Entre estos, la principal de la transformación de un Castleman multicéntrico es a un linfoma plasmablástico o un linfoma primario de derrame, y esto ya es más agresivo. Otros que se llegan a asociar, que llegan a presentar de forma secundaria, es el linfoma difuso de células B grandes y los linfomas del manto, que aquí ya confieren un pronóstico todavía más agresivo
de la enfermedad. Ahora, la patogénesis es, lo que se ha estudiado más es que la estimulación viral, como por ejemplo, lo que más asocia al sarcoma de Kaposi, per se empieza a hacer que se produzca más interleucina 6, que afectan el desarrollo y la proliferación de los linfocitos B, aumenta el factor de crecimiento endotelial, aumenta las células T y la respuesta inflamatoria, que a su vez empieza a que empiece a proliferar, se creen más células plasmáticas, aumenta el tamaño de los ganglios linfáticos, crea más vasos sanguíneos, los linfocitos T empiezan a volver a hacer linfocitos T autoinmunes, generan autoanticuerpos y empieza la respuesta inflamatoria que se llega a ver, y por eso se ha visto que está muy asociado a enfermedades reumatológicas. Ahora, en los hallazgos histológicos son hallazgos que podemos encontrar que son muy específicos. Realmente empezar a verlos nos va a dar las pistas de que este es el diagnóstico. Prácticamente se saca por morfología. Lo principal que vemos es la expansión de la zona del manto, donde vemos que todos los linfocitos se empiezan a acomodar de forma radial alrededor del centro germinal, que es lo que se llama el tiro al blanco, y vemos vasos radiales penetrantes que llegan hasta el centro germinal, que es lo que le confiere la forma de una paleta. Y otra cosa es que vemos los centros germinales muy pequeños. Ahora, algo que sí es muy patognomónico, pero es muy poco frecuente encontrarlo, o sea, si lo encontramos ya prácticamente podemos decir que se trata de esto, que son centros germinales siameses. Por ejemplo, aquí vemos dos centros germinales que están unidos, pero están muy atróficos. Esto, si lo llegan a encontrar, prácticamente estamos hablando de un Castleman. Los vasos radiales hialinizados que llegan hasta el centro germinal, la disposición de los linfocitos alrededor del centro germinal, que se acomodan en tiro al blanco, y la expansión de la zona interfolicular con numerosos vasos sanguíneos que están proliferando. Ahora, aquí lo que es muy importante saber diferenciar e identificar es la variante plasmablástica, que aquí, si los llegamos a encontrar, hay que estar muy atentos y decirle a los clínicos que esto es muy probable que se trate de una multicéntrica. Entonces, empezamos a ver que hay los folículos están aumentados de tamaño, el centro germinal es muy, muy grande, y aquí ya no encontramos los datos que veíamos en la hialinovascular, no vemos el collarete de linfocitos, no vemos que los vasos llegan a penetrar hasta el centro germinal, y vemos que más bien alrededor del centro germinal hay un aumento en las células plasmáticas, que a mayor aumento las podemos ver como inmunoblastos, y ya hacemos una correlación con inmunohistoquímica buscando un CD138 y vemos cómo son positivas. Ahora, cuando estamos pensando en la variante plasmablástica, estas alteraciones, estos cambios, son muy parecidos a lo que se ve en una hiperplasia asociada a una artritis reumatoide, a una linfadenopatía viral. Entonces, primero hay que descartar eso, y ya que lo descartemos, ya empezar a pensar en esto y buscar los antecedentes del paciente si no tiene sarcoma de Kaposi o VIH. Entonces, más o menos en resumen, ¿qué es lo que vemos? Que se encuentra si es unicéntrica o multicéntrica. La unicéntrica prácticamente estamos hablando de una hialinovascular, y la multicéntrica de una plasmablástica. La unicéntrica principalmente se da en la cuarta década, a diferencia de la multicéntrica que es en la sexta década. La unicéntrica no da casi ningún síntoma, a menos de que sea por compresión de alguna estructura, a diferencia de la multicéntrica, que aquí sí tiene manifestaciones. Como les decía, se asocia más a enfermedades autoinmunes, al síndrome de Poems, y la distribución en la unicéntrica es central. Principalmente afecta el mediastino o rara vez en el abdomen. Y la multicéntrica, pues ya vamos a encontrar de los dos. Ahora, en la unicéntrica generalmente no hay ninguna alteración de laboratorio. A veces llegan a tener anemia, igual que en la multicéntrica, y esto es por la patogenia de la elevación de la interleucina C, que empieza a inhibir la hepcidina. Entonces, en los dos genera la anemia y la hipergamaglobulinemia, que se presenta en la unicéntrica, y en la multicéntrica ya hay otras alteraciones, que es más común la disfunción renal y la trombocitopenia. Y como les decía, si hablamos de la unicéntrica, principalmente vamos a encontrar cambios por la hialinovascular. Muy rara vez vemos por la plasmablástica
y en la multicéntrica es al revés. En la unicéntrica no se asocia ni al VIH ni al sarcoma de Kaposi, a diferencia de la multicéntrica. En este caso, nuestro paciente se le hicieron estudios, le hicimos un HHV8 y salió negativo, y el paciente no tiene VIH. Entonces, el tratamiento de la unicéntrica principalmente es quirúrgica, y si no se pueden resecar, se le puede dar la opción de la radioterapia, y en la multicéntrica sí hay que darle tratamiento sistémico. En la unicéntrica es muy rara la progresión, prácticamente de esto no se va a morir, a diferencia de la multicéntrica, que como tiene otras enfermedades asociadas, sí hay más progresión a que sea un linfoma, y lo que les decía, el principal es el linfoma plasmablástico. Y la evolución clínica en la unicéntrica pues es un curso benigno, y en la multicéntrica pues sí es más agresivo, más que nada por todas las enfermedades asociadas que tiene, que ya le confieren un mal pronóstico, más la posibilidad de la transformación a un linfoma. Y los diagnósticos diferenciales que tenemos que tomar en cuenta es que no se trate realmente de una hiperplasia folicular reactiva, que no sea un linfoma folicular, por eso a veces nos apoyamos con los estudios de inmunistoquímica, y lo que les decía, la linfadenopatía asociada a VIH, o si pensamos en una plasmablástica, que no sea una linfadenopatía asociada a artritis reumatoide o una linfadenopatía viral. Y eso sería todo. Ok, muchísimas gracias a la doctora Denise Ramírez. Ahí en la ventanita de preguntas y respuestas, una pregunta que realiza el doctor Oscar Sánchez, y si tiene la bondad a compartirnosla para resolver la duda. Bueno, si midieron los niveles del factor de crecimiento endotelial, realmente yo busqué en el expediente, y de las notas de hematología eran muy pocas, y creo que con la pandemia suspendieron un poco el tratamiento del paciente, o sea, había muy pocas notas realmente. Así que eso no sé qué seguimiento le dieron bien. Bueno, parece ser que no hay alguna otra pregunta generada en el apartado correspondiente. En el chat hay una pregunta del doctor Margarito Hernández. Dice, ¿estimulación viral, virus de Epstein-Barr o algún otro? Esa es la pregunta que hace el doctor Margarito. Ok, sí, en el Epstein-Barr se ha asociado más que nada porque es una infección muy común. Por ejemplo, en Estados Unidos el 25% de la población general lo llega a tener. Y algún otro, pues las asociaciones que más hay es para el VIH, y pues que llegue a transformarse en un sarcoma de Kaposi, que se asocie. Pero es las únicas que se han visto asociadas realmente. Más que nada, es más común a enfermedades autoinmunes. Ok, en el mismo chat, el mismo doctor Oscar Sánchez genera la siguiente pregunta, que ¿cuál es el linfoma más comúnmente asociado a esta entidad en el Hospital de Oncología? Bueno, realmente no hay una casuística en el hospital, porque la enfermedad de Castleman es muy poco común. Entonces, realmente, ¿cuántos Castlemans hemos tenido en el hospital? Sí han salido, son pocos, y realmente la estadística que se lleva a lo que ha asociado es mundial. Las transformaciones que se llegan a dar, si es una hialino vascular, prácticamente no existen, es muy raro. Si se llega a asociar, aquí sí se asocia a linfomas Hodgkin, y si es una plasmablástica, la principal transformación es un linfoma plasmablástico o un linfoma primario de derrame. Otras que son asociadas, pero ya menos frecuentes, es la transformación de un linfoma difuso de células B grandes a un linfoma del manto,
y a un linfoma T periférico, que esos tres últimos llegan a ser más agresivos de lo que ya son cuando están asociados a un Castleman, pero de la variante plasmablástica. Muy bien, bueno, agradecemos mucho a la participación y aceptar la invitación a este seminario de patología cardiopulmonar que se está convirtiendo en más que cardiopulmonar, en torácica mediastinal, pero pues faltan otros casos, ¿verdad? Bien, si no hay algo más por agregar, agradezco a la doctora. Vamos a continuar con el seminario. Corresponde al caso número 3, que también todos ustedes tuvieron la posibilidad de consultarlo en la página del Colegio de Asociación. Vamos a dar paso al caso número 3. Quiero dar la bienvenida al doctor Rafael Silva Flores. Él es médico adscrito del Hospital Central Norte de Petróleos Mexicanos, quien también amablemente aceptó la invitación a este seminario. Cedo la cámara y el micrófono al doctor Silva. ¿Ya se ve? Sí. ¿Sí? Sí. Adelante. Ahí está. Bueno, pues buenas noches a todos. Gracias a mi amigo César por la invitación. Y gracias también a la asociación por las facilidades y por la invitación. Bueno, este es un caso que es un ejercicio diagnóstico muy bonito. Se trata de una mujer de 53 años, derechohabiente de nuestro hospital de Pemex, que tiene una historia clínica de tabaquismo de 30 años de evolución, con un índice tabáquico de 40. Ella refiere ser alérgica a penicilina, metoclopramida, sulfadiazina y otros medicamentos. Es portadora de diabetes mellitus tipo 2 desde hace 14 años, sin apego al tratamiento. También de lupus eritematoso generalizado desde hace 16 años, con tratamiento con leflunomida y prednisona, aunque también en las notas se refiere que sin apego al tratamiento o un tratamiento irregular. Hace 5 años fue clasificada también como Sjögren y hace 11 años con hipotiroidismo en tratamiento con levotiroxina. Y bueno, también hipertensión arterial de 10 años sin tratamiento farmacológico por decisión de ella misma. Tuvo varias hospitalizaciones este año, hasta la última en la que se realizó la biopsia del caso que les voy a presentar. La primera fue en enero de este año, en la que se diagnosticó una neumonía atípica, lo refieren en el expediente como tipo influenza, y se trató con oseltamivir, con mejoría. Posteriormente en mayo también presentó un cuadro respiratorio con neumonía de focos múltiples, con derrame pleural basal bilateral y diarrea. Obviamente se hizo la prueba para el SARS-CoV-2, siendo negativa por PCR. No se refiere cuáles fueron los microorganismos de esa ocasión. Y otras hospitalizaciones en años previos por complicaciones de diabetes mellitus. La última hospitalización fue en junio, cuando la paciente presentó de forma espontánea dolor torácico y disnea. Donde llega al hospital se realiza una radiografía, una placa, donde se observa derrame pleural bilateral que mediante la toracocentesis se contabilizó como 1000 mililitros del lado derecho y 500 mililitros del lado izquierdo, obteniéndose un líquido seroso de características serosas, y posteriormente se complicó con la presencia de hemotórax derecho, extrayéndose por la toracocentesis 1600 mililitros. En la tomografía se observó derrame pleural bilateral con zonas de aumento de la densidad parailiares y vidrio deslustrado. Compatibles con hemorragia pulmonar, se volvió a hacer prueba para SARS-CoV-2, fue negativa. Y debido a la presencia del hemotórax persistente, se realizó una toracotomía exploradora con toma de biopsia del pulmón derecho, una cuña. En la nota postquirúrgica no se especifica las características macroscópicas del pulmón y la razón por la que se tomó la biopsia. Nosotros recibimos una cuña de 3 por 3 centímetros, en la que en el estudio microscópico observamos cómo la vía aérea, los bronquios y los bronquiolos están presentando algunas zonas de atrofia, y también algunos bronquios están presentando una dilatación de la luz y están rodeados por un infiltrado inflamatorio de tipo crónico.
En esta fotomicrografía, a menor aumento, vemos los bronquios y cómo la vía aérea distal está presentando una morfología más parecida al panal de abejas, acompañado del infiltrado inflamatorio crónico y una matriz extracelular caracterizada por fibrosis. Esta fibrosis está bien delimitada en unas áreas, está presentando un patrón en parches, no es una fibrosis difusa de todo el parénquima pulmonar. En algunas áreas los bronquiolos ya tienen este patrón dilatado que ya empieza a recordar a un panal de abejas, mientras que otros se ven más bien atróficos, rodeados por esta matriz fibrosa. Con la tinción de Masson, la matriz es colágena, es francamente de color azul con la tinción de tricrómico de Masson. Sin embargo, muchas áreas presentan este patrón fibrilar que con la tinción de Masson es negativo, entremezclados con las fibras de colágena y el intersticio pulmonar residual. Otras áreas presentaron grandes áreas de necrosis licuefactiva, también rodeadas por el infiltrado inflamatorio crónico, un infiltrado predominantemente mononuclear. A mayor aumento vemos la necrosis y por tratarse de este tipo de necrosis hicimos tinción de Ziehl-Neelsen, la cual no demostró la presencia de micobacterias. El infiltrado inflamatorio es de tipo mononuclear con linfocitos, histiocitos y algunas escasas células plasmáticas. Vean en estos bronquiolos respiratorios que tienen la presencia de múltiples macrófagos alveolares con pigmento en su luz, y esto se observó en prácticamente todo el espécimen. Y esto debido al antecedente de tabaquismo crónico en algunas áreas con la presencia de muchísimos de estos macrófagos alveolares, acompañados también de hemorragia y otras células inflamatorias. Otra cosa que nos llamó mucho la atención fue que en los vasos sanguíneos se presenta esta matriz extracelular en la pared de los mismos, la cual tiene un aspecto más bien homogéneo, rosa pálido, y que de hecho ocluye la luz de algunos de estos vasos. A mayor aumento, esta imagen es una de las que se les envió a la página de la asociación. Vean cómo este material en algunas áreas se ve un tanto fibrilar, pero el resto en sí es un aspecto rosado, pálido, homogéneo, y que está colapsando la luz de estos vasos. Este material es negativo para la tinción de Paz, pero sospechamos que podría ser amiloide, por lo que hicimos la tinción de rojo Congo. Vean cómo es intensamente positivo, sobre todo el material más fibrilar, pero también está presente en la pared de estos vasos. A un mayor aumento, este material fibrilar y la pared del vaso intensamente rojos con la tinción de rojo Congo. Este material también está atrapando los bronquios y bronquiolos. Aquí está el epitelio respiratorio y los ocluye en algunas áreas. Por supuesto, para hacer el diagnóstico de amiloide es necesario hacer observar la birrefringencia con un microscopio de luz polarizada. Y francamente, aquí está el color verde manzana, lo cual nos dice que esto sí se trata de una proteína amiloide. Y aquí la presencia de un microlito que también refringe con el color verde manzana, con la luz polarizada. Hicimos inmunistoquímica para amiloide. El anticuerpo con el que contamos es para apolipoproteína A, el cual es tenue, pero es positivo en el material fibrilar que les mostré previamente y que está presente en muchas áreas del intersticio pulmonar. También hicimos kappa y lambda, ya que el material amiloide puede estar asociado a cadenas ligeras. Sin embargo, las dos tinciones fueron negativas. Y una imagen más cercana de uno de los microlitos que estaban presentes en casi todo el espécimen. Creo que no puedo ver yo el chat. Más tarde comentaremos las opiniones del público y las preguntas. Bueno, con esto hicimos unos diagnósticos que son los siguientes: una neumopatía intersticial de tipo usual, una neumopatía descamativa, la presencia de amiloidosis pulmonar y la microlitiasis pulmonar.
Abordando las características de nuestra paciente, podemos analizar qué es lo que sucede con el tejido pulmonar en pacientes con lupus, con síndrome de Sjögren, y cuáles pueden ser las características de la amiloidosis. Según la serie que uno revise, desde el 20 al 90% de los pacientes con lupus presentan afección pulmonar de cualquier tipo. En el grupo de la cohorte latinoamericana GLADEL, observaron un 28.4% de afección pulmonar en todos los pacientes con lupus. No existe una correlación entre el aumento de los marcadores séricos con la probabilidad de padecer complicaciones pulmonares. Pueden presentarse en cualquier momento del curso de la enfermedad e independientemente de los niveles de los marcadores séricos. Si el paciente tiene otras características y comorbilidades como cardiopatías, infecciones, la edad tardía de diagnóstico de lupus, etcétera, es mayor la probabilidad de afección pulmonar. Y de hecho, los medicamentos que se utilizan para tratar lupus como metotrexato y rituximab pueden ocasionar neumonitis. El pulmón es afectado por lupus de forma primaria por la enfermedad o de forma secundaria como complicación de la enfermedad. El lupus puede presentarse como una afección parenquimatosa, de la cual hay 3 tipos: la neumonitis lúpica, la enfermedad intersticial crónica, que puede ser de tipo usual o de tipo inespecífica, o puede presentarse como una hemorragia alveolar difusa en hasta el 6% de los casos, y es una complicación grave de la enfermedad. Lo más común es que el lupus afecte a la pleura. De hecho, la serositis es uno de los criterios de clasificación de lupus, en forma de pleuritis y derrame con o sin hemotórax. El lupus también puede presentarse como afección vascular, de tal manera que puede provocar hipertensión pulmonar, embolismo y tromboembolismo, sobre todo en pacientes con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, hipoxemia aguda reversible, que es un cuadro clínico en el cual los pacientes tienen hipoxemia, pero no hay cambios anatómicos del pulmón, y el síndrome de pulmón encogido, que es muy raro y se caracteriza por dolor pleurítico y disminución de los volúmenes pulmonares con disnea, sin tampoco alteraciones parenquimatosas ni vasculares. Pero lo más común es que los pacientes con lupus tengan neumonía ya sea bacteriana o viral, y condicionada por su enfermedad autoinmune. Los pacientes generalmente se diagnostican con la radiografía. No es común que se realice una biopsia para diagnosticar esto, sobre todo porque son pacientes que ya se saben crónicamente con lupus u otras enfermedades autoinmunes. La neumonitis presenta un aspecto in vitro deslustrado con la tomografía computarizada, por lo que es obviamente un diagnóstico diferencial en este momento con neumonía por coronavirus. El daño alveolar difuso se presenta de esta manera con condensaciones múltiples en ambos campos pulmonares y de forma generalizada, y es un cuadro clínico grave. En una serie argentina de autopsias de 90 años con 40 autopsias de pacientes con lupus, ellos observaron que el 97.8% tuvieron involucro pulmonar, siendo la complicación más común la pleuritis, y después de ello otras menos frecuentes, incluida la neumonía bacteriana y la hemorragia alveolar. Por otro lado, la amiloidosis pulmonar, hay que recordar que es la presencia de proteínas con una conformación espacial anormal que se acomodan de forma de fibrillas perpendiculares, lo que explica la birefringencia con el rojo Congo en un microscopio con filtros para luz polarizada. La amiloidosis puede ser sistémica o localizada, y cualquiera de las dos puede afectar al pulmón. Puede presentarse en contexto de una amiloidosis sistémica o presentarse solo como una amiloidosis localizada en neumopatías crónicas y enfermedades autoinmunes como el lupus. Y identificar la proteína amiloidogénica es crucial porque eso determina el pronóstico y el tratamiento. Recordar que hay muchos tipos de proteínas amiloidogénicas, como las cadenas ligeras, que pueden producir una enfermedad localizada o sistémica asociado a neoplasias de células plasmáticas, o la transtirretina o la polipoproteína sérica A, que se presenta sobre todo en trastornos inflamatorios crónicos y también con la edad. La amiloidosis pulmonar tiene también 3 formas anatómicas. Una de ellas es la nodular. Generalmente es una enfermedad localizada, es decir,
no suele presentarse acompañando a una amiloidosis sistémica. Generalmente es un hallazgo incidental, como en el caso de nuestra paciente. Generalmente es asociado a cadenas ligeras o pesadas y en algunos casos a polipoproteína o a transtirretina. Puede afectar a otros órganos al mismo tiempo la amiloidosis nodular puede acompañarse con afección también del tracto urinario, laringe, piel y párpados. Es ligeramente más común en hombres y pudiera estar asociada en algunos casos con trastornos linfoproliferativos, especialmente el linfoma de la zona marginal extraganglionar del pulmón, no tanto con mieloma múltiple, como lo es la amiloidosis sistémica, y también, sobre todo, a síndrome de Sjögren. Y en el 20% de los pacientes podremos observar el componente monoclonal en el suero. Obviamente, bueno, desde luego la amiloidosis nodular puede confundirse clínica y por radiología con una neoplasia, por lo que en ocasiones se hace una biopsia. Vean cómo es en este espécimen, se observa esta lesión blanquecina con aumento seguramente de la consistencia del parénquima pulmonar y mal delimitado, que podríamos pensar que podría tratarse de una neoplasia. Pero en el estudio microscópico se ve el material amiloide, acompañado por células gigantes multinucleadas de tipo cuerpo extraño y osificación. La otra forma de amiloidosis es la septal alveolar difusa. Esta sí se presenta en amiloidosis sistémica, puede tener un curso más grave de la enfermedad, puede presentarse también con un patrón reticular o un patrón en vidrio deslustrado y puede provocar bronquiectasias. Se tiene que hacer el diagnóstico diferencial con la enfermedad por depósito de cadenas ligeras porque tiene el mismo patrón de infiltración con la morfología. Sin embargo, las cadenas ligeras en esta enfermedad son negativas para el rojo Congo porque no forman fibrillas que se depositan de forma perpendicular como la proteína amiloide. Podemos verlo así. En las fotomicrografías superiores, el intersticio está ocupado por este material eosinófilo homogéneo, amorfo, que infiltra el intersticio de forma irregular o de forma de parche. Sin embargo, a comparación, las fotomicrografías inferiores son un caso de neumopatía crónica intersticial de tipo usual, en el que se presenta un infiltrado más difuso pero en este caso no es de amiloides, sino de colágena, produciendo el patrón de panal de abejas. Y aquí se puede ver la diferencia entre la colágena, que es fibrilar, con el amiloide, que es homogéneo. Y la última forma es la amiloidosis pulmonar, laringotraqueobronquial, que casi siempre es localizada, se presenta en forma de placas submucosas en la pared posterior de la tráquea, afecta a la submucosa y a los vasos, y puede provocar estenosis, disnea, tos y hemoptisis, puede provocar obstrucción de la vía aérea de forma crónica, y el paciente puede complicarse con atelectasias o neumonías recurrentes. Y así se ve, mediante una broncoscopía, la mucosa de la tráquea se ve ocupada por estas placas blanquecinas, que en el estudio microscópico podemos ver el material amiloide que se deposita en la submucosa. Y bueno, finalmente, hablar de síndrome de Sjögren. De hecho, la asociación entre síndrome de Sjögren y amiloidosis pulmonar es más frecuente que la asociación entre amiloidosis y lupus. De hecho, en esta paciente sospecharíamos que la causa de la amiloidosis es la inflamación crónica, la neumopatía crónica y más bien el síndrome de Sjögren, pero se conjuntan las dos. Puede afectar también a piel y pulmón y otros órganos con menor frecuencia como el riñón, la lengua, la mama, etc. Sobre todo aquí sí, si los marcadores serológicos son muy altos, aquí sí es más probable que la enfermedad se complique con amiloidosis pulmonar. Y además, el síndrome de Sjögren puede acompañarse también con neumonía intersticial de tipo usual e inespecífica y otras complicaciones pulmonares. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias al doctor Silva por el caso tan ilustrativo que, bueno, pues no me dejarán mentir, varios de los asistentes en los servicios donde trabajan, no existe un servicio como tal de cirugía cardiotorácica y por ende a veces no es tan asequible, ¿verdad? Este tipo de materiales. Queríamos compartirlo y por eso fue que la invitación te la realicé.
Sí, así es. Aquí la doctora Norma Ofelia Uribe nos está comentando muy acertadamente que a veces la colágena densa puede confundirse con material amiloide e incluso ser positiva con el rojo Congo. Sí, y bueno, desgraciadamente nosotros no contamos con microscopía electrónica, pero sí, esa sería la forma definitiva de asegurar que esto se trata de una amiloidosis pulmonar. Pero no, doctora, no tenemos microscopía electrónica. Bueno, como tip o a colación del caso, estamos muy avesados a utilizar el rojo Congo, ¿no? Con cierto frenesí sobre este tipo de depósitos materiales eosinófilos acelulares. Y nosotros en el Hospital de Cardiología, bueno, pues complementamos o tratamos de hacer tinciones de histoquímica complementarias, pues para redondear el caso todas las veces que sea posible y que el material nos lo permita. En nuestra casuística, bueno, pues recibimos más biopsias endomiocárdicas, que son pequeñitas, son milimétricas, y bueno, pues a veces uno tiene que decidir en qué va a ocupar los niveles. Tinciones especiales de histoquímica, inmunistoquímica o algún estudio de biología molecular inclusive. La amiloidosis cardíaca, pues es de intención en todos los pacientes que nos envían con protocolos de cardiopatía restrictiva. Aparte del rojo Congo, propongo, bueno, el tip que les doy, otro panel complementario de tinciones especiales puede ser la tioflavina, que es igual complemento para el rojo Congo, el azul alciano sulfatado y el cristal violeta, ¿no? Que el cristal violeta creo que en la mayoría de hospitales lo tienen, es básico para la tinción de Gram y bueno, pues también puede auxiliarles. Así es. Bueno, pues agradecemos nuevamente tu participación, doctor Silva. Si no hay otra pregunta, aparte de la que expusiste de la doctora Ofelia, vamos a continuar con el siguiente caso. Muchas gracias. Corresponde al caso número 4. Quiero presentarles a la doctora Claudia Meijueiro. Ella es médico adscrito y actualmente labora en el Hospital de Alta Especialidad Naval de la Secretaría de Marina y también acudió a esta invitación que le realicé. La saludo en este momento y cedo las cámaras y el micrófono. Adelante, doctora. Doctora, no se le escucha, tiene que abrir su micrófono, por favor. Buenas noches, sí, es que estoy buscando compartir la presentación. Dice que estoy compartiendo pantalla, pero no, esta no es. Ay, perdón, tanto que lo practicamos. Compartir pantalla. Ay, no. Híjole, ¿dónde está? Es que, a ver, perdón, Es que no, en las opciones no me muestra la pantalla donde está mi presentación para elegirla. Vaya hacia su computadora y abra PowerPoint, busque la presentación. Ok. Es que me aparece aquí como si la fuera a bajar de internet o algo así, pero en los ensayos aparecía mi escritorio, bueno, las opciones que tenía como de mis archivos, pero ahorita no sé por qué está... Ah, perdón, ya. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Soy la doctora Claudia Meijueiro Calderón. Actualmente trabajo en el Centro Médico Naval. Soy la jefa del Departamento de Patología. Y bueno, tengo la oportunidad de compartir un caso muy bonito en esta ocasión. Y bueno, gracias. Vamos a empezar. Es el caso número 5. Bueno, se trata de una mujer de 50 años de edad. Para el padecimiento actual, ninguno de sus antecedentes es de importancia. Es una mujer con obesidad clase 1, hipertensión e hipotiroidismo. En el 2017 inicia con disnea a medianos y grandes esfuerzos
y bueno, le hacen un estudio de imagen. Las imágenes, precisamente la paciente es foránea, originaria de Chiapas, entonces las imágenes no estaban disponibles. Finalmente, el ecocardiograma transtorácico revela que hay una masa sésil, esta de masa es un término muy utilizado por los radiólogos, de 47 milímetros, localizada en la aurícula izquierda, sólida, lobulada y dependiente del septo interauricular. Derivado del hallazgo, deciden hacer una resección quirúrgica del tumor encontrado. Esta paciente, ese material de patología es el que les voy a mostrar a continuación, pero en el 2017 se perdió su seguimiento porque, pues así ocurre a veces. En el 2020 regresa y con una nueva imagen se detecta que la lesión que en su momento fue extirpada ahora está lobulada y igual está adosada al septum interauricular y además hay una extensión o un lóbulo hacia la valva anterior de la válvula mitral. Con la imagen de resonancia, esa imagen es móvil, se puede apreciar el tamaño y además se extiende hacia la porción del techo, hacia la porción posterior de la aurícula izquierda. En este momento, en una sesión clínico-patológica, en una sesión clínica, deciden por el servicio de oncología que es inoperable y le van a dar seguimiento por oncología, ¿no? Bueno, en esta reconstrucción anatómica podemos más o menos imaginarnos dónde estaba el tumor. Esta es una ventana en la aurícula izquierda y aquí vemos el septum y aquí, la lesión estaría aquí y se extiende hacia la valva anterior, ¿no? de la mitral. Esta es una tomografía, el único estudio que se pudo recabar de la paciente y aquí se puede ver que es bilobulada la lesión y nosotros recibimos, el servicio de patología recibe una imagen, una pieza polipoide con una base ancha, de color blanco, homogénea, con una superficie de corte con datos de puntilleo hemorrágico, en general homogénea, blanca, con algunas áreas amarillo claro. Esta es la pieza de la resección del 2017. Y a la imagen microscópica observamos una neoplasia fusocelular que se encuentra, productora de colágeno, con células fusiformes en un patrón fascicular. Es que me dejé llevar por el video. Y vemos muchas áreas donde la colágeno intersticial es predominante, pero otras partes donde los haces son un poco más compactos. Ahorita, como estas áreas, ¿no? De acá. Noten también el patrón vascular que se deja ver en algunos momentos y aquí la colágeno un poco más gruesa. Este es un foco prácticamente de diagnóstico, donde vemos un patrón clásico peculiar, fascicular, con haces que se interceptan a 45 grados, remedando haciendo alusión al famoso patrón en espinas de pescado, ¿no? Aquí vemos estos vasos en forma o con remedo de astas de ciervo y inmersas en este sarcoma. Vemos que hay distintas áreas, estos son focos donde predomina la colágena intersticial y acá donde se observa una morfología más compacta de la lesión. Aquí unas zonas donde encontramos cierto pleomorfismo y finalmente por campo había una o dos mitosis y así, ¿no? El borde quirúrgico está positivo y eso ya lo habíamos visto incluso desde la pieza macroscópica. Finalmente, todos lo saben, ¿no?
estos dos parámetros morfológicos son determinantes para pensar en alguna propuesta diagnóstica. En primer lugar, podríamos pensar en un sarcoma sinovial y después en un tumor fibroso solitario. Ambos comparten estas características de la microvasculatura y este patrón tan peculiar. Sin embargo, si tuviésemos que gradificar nuestro caso, le daríamos un grado histológico 2. Sin embargo, el sarcoma sinovial normalmente es un grado histológico 3 y el tumor fibroso solitario en su peor panorama, en maligno, no sobrepasa 4 mitosis en 10 campos. Entonces, tiene muchas mitosis, por un lado, para hacer un tumor fibroso solitario. Entonces, bueno, ya vamos pensando en un diagnóstico diferencial. Esta es la inmunohistoquímica que se realizó. Solo expresaba bimentina y encontramos focos focales, bueno, áreas focales, ¿verdad? De expresión de TL1. Sin embargo, no sobrepasaban el 20% y eran muy débiles, ¿no? La expresión. Entonces, con esto podemos concluir que en realidad nuestro caso, nuestro tumor, pues no expresa nada excepto bimentina. Y aquí tenemos la expresión del protoncogen, pero más adelante les voy a explicar por qué lo pedimos. Bueno, aquí nada más para comentarles, ¿no? Que es un marcador, TL1 es un marcador 100% sensible. Y bueno, esto también nos ayuda a descartar el sarcoma sinovial, por si lo habían pensado como diagnóstico. El diagnóstico emitido finalmente es un fibrosarcoma de 5 centímetros y con el borde quirúrgico positivo. Bueno, definitivamente las células del fibrosarcoma recuerdan a los fibroblastos. Y justo por esto el término ha sido empleado con frecuencia para estas neoplasias formadoras de colágeno. Realmente el fibrosarcoma pudo o fue en su momento el más frecuente, pero debido o con el advenimiento de la inmunohistoquímica y de técnicas avanzadas, se reestudiaron los tumores y se encontraron que muchos de ellos eran sarcomas sinoviales o tumores malignos de la vaina del nervio periférico. En esta serie que aparece en la referencia, de 163 casos, solo 26 fueron fibrosarcomas, quedando reservado este término únicamente para aquellas lesiones con un pleomorfismo moderado, con colágeno intersticial, con características clásicas, que ya las mencionamos, este clásico patrón en espinas de pescado, la vasculatura magiopericitoide, la ausencia de otras características que pudieran sugerirnos otro diagnóstico diferencial, la inmunohistoquímica negativa, aunque puede haber actina de músculo liso focal, y bueno, esto ya es más avanzado, pero se supone o se sabe que no tiene una huella genética específica. Finalmente, bueno, ya en materia del tema, solo para entrar en contexto, los tumores cardíacos se dividen en dos grupos dependiendo de su origen. Pueden ser primarios o secundarios. Los secundarios son mucho más frecuentes, son las metástasis, pero los tumores primarios, la incidencia está un poco cuestionable porque se ha obtenido de estudios de autopsias o de series de casos. Finalmente, lo que podemos rescatar de esto es que representan el 25%, la mayoría son benignos, pero de los malignos es el sarcoma el tumor maligno más frecuente y tiene especial predilección por la aurícula izquierda. Este 3% como representativo del fibrosarcoma lo mencionan algunas series, pero finalmente esto puede ser variable, ¿no? El angiosarcoma es el sarcoma más frecuente, pero está alojado en la aurícula derecha, y cuando está en la aurícula izquierda,
hay que pensar en metástasis. Los síntomas, bueno, son inespecíficos. La disnea es un síntoma muy frecuente y generalmente está dado, o sea, es muy frecuente. Y bueno, el tipo histológico no los determina, es el tamaño y el sitio anatómico. Perdón, Bueno, ya como tal, el fibrosarcoma cardíaco representa el 3% y esto en referencias previas al 2014, por lo que vamos a ver a continuación, relativo a la clasificación. El término fibrosarcoma tiene un uso variable porque precisamente no está en todas las clasificaciones y queda, bueno, o se utiliza para esta topografía para sarcomas fibroblásticos de células fusiformes sin pleomorfismo significativo, con la morfología clásica en áreas y ausencia, ¿no?, de un fondo mixoide prominente. La edad media de presentación es variable, pueden, algunas series mencionan 50 años, el síntoma más frecuente es la disnea. El sarcoma o el fibrosarcoma que se encuentra en la aurícula izquierda siempre es primario y bueno, el tamaño y el tipo histológico pues sí tienen significancia pronóstica, según algunas referencias, porque en otras comentan que no importa eso, porque por el sitio anatómico estos tumores, todos estos sarcomas son de mal, o sea, tienen un pronóstico precario. Aquí podemos ver la distribución de la incidencia de los sarcomas. El más frecuente es el sarcoma pleomórfico indiferenciado, antes llamado histiocytoma fibroso maligno. El angiosarcoma es el más frecuente. Y en esta área donde está el mixofibrosarcoma, seguramente están también los fibrosarcomas. Entonces, no, el porcentaje pues es bajo. Bueno, la OMS, en el 2004, la OMS, la clasificación para estos tumores es difícil porque son raros y la morfología no es igual a la de su contraparte de los tejidos blandos. Y justo por esta razón encontraron que era difícil pues clasificarlos así. De todas maneras, bueno, en el 2004 trataron de simplificar este término de fibrosarcoma y mixofibrosarcoma y dejarlo como mixofibrosarcoma. Sin embargo, algunos de estos tumores, aunque la mayoría, los sarcomas en general, pueden tener áreas mixoides, es una característica que los distingue, algunos no las tienen, como en el caso nuestro. Entonces, esta designación pues suele ser problemática. Aquí en ese artículo mencionan pues un punto de corte que puede ser, bueno, que si son menos de menos del 25%, más del 25%, perdón, se deben asignar así, ¿no? Designar así. Entonces, en realidad, bueno, es importante saber que ahora en la clasificación actual no está, pero eso no significa que no pueda utilizarse, porque eso es cuestionable, ¿no? Aquí un ejemplo, este es un mixofibrosarcoma de tejidos blandos con su característica imagen histológica y acá vemos diferentes aspectos de un mixofibrosarcoma cardíaco diagnosticado bajo estos criterios. Entonces, pues noten la diferencia, en realidad el término de mixofibrosarcoma, pues sí es cuestionable, ¿no? Y en relación a la expresión del protoncogen que les comentaba, bueno, el 20% de los sarcomas de corazón pueden expresarlo, pueden tener sobreexpresión, sin embargo, no significa que la amplificación exista, ¿no? Esto debe determinarse ya con estudios moleculares. Y bueno, lo pongo porque el nuestro tuvo una expresión focal
Y justo en la OMS mencionan también la posibilidad de unificar los sarcomas que tienen esta expresión, englobarlos en el nombre de sarcoma de la íntima. Este término estaba reservado a aquellos que surgían de los grandes vasos. Sin embargo, ya se sabe que el sarcoma indiferenciado y el sarcoma de la íntima, ambos tienen una morfología similar y por el sitio anatómico no existe conflicto en relacionarlos porque hay una continuidad, ¿no? Finalmente, esta expresión tiene que tener o debe correlacionarse en el contexto clínico correcto, porque dependiendo del sitio, pues también el nombre es distinto. Finalmente, a mí, bueno, yo les comparto quizá la conclusión que yo hago a raíz de haber estudiado este caso, y es esto, ¿no? Los sarcomas cardíacos son un grupo, y digo que es un grupo, aunque vimos el fibrosarcoma, porque todos tienen el mismo pronóstico, y además es innegable que siempre queremos asociarlo a su contraparte en tejidos blandos, y hay diferencias. Yo aprendí que en la aurícula izquierda es el sitio principal donde se presenta y que siempre es primario ahí, excepto el angiosarcoma. Y finalmente, que el fibrosarcoma existe. Entonces, bueno, eso es todo de mi parte y gracias. Muy bien, agradezco nuevamente a la doctora Meijueiro del Hospital Naval el aceptar la invitación, y bueno, pues vamos ya a continuar con el cierre. Yo como coordinador agradezco nuevamente a la mesa directiva que me permitió hacer la coordinación de este seminario. También el caso que vamos a continuación a observar es el caso número 5, que si tuvieron oportunidad de hacer la descarga para ver los datos clínicos, algunos radiológicos y las fotografías histológicas, bueno, pues vamos a trabajar en ello. Les comparto la... Y... listo. Ahí estamos. Bueno, pues ahora sí que el coordinador, pues hasta el último, ¿verdad? Como los anfitriones. Y quiero también presentar este caso de nuestro hospital. Para los que han tenido la oportunidad de visitarnos, estamos en la parte hasta atrás del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la colindancia de las calles de Dr. Jiménez con Dr. Márquez. Entonces, si no han tenido la oportunidad, con gusto podemos enseñar el hospital y también el área en la que trabajamos, que es el servicio de patología, que para variar también está en el sótano. Bueno, vamos a dar paso ya al caso 5. La presentación del caso es la siguiente. Se les envió un resumen de los datos clínicos del mismo. Y se trata de una mujer de 44 años, empleada doméstica, con los antecedentes ginecobstétricos. No me dejarán mentir que en la mayoría de oportunidades que tenemos para presentar casos clínico-patológicos, no siempre se cuenta con la historia ginecobstétrica. No sé por qué. De repente, quien hace la historia clínica como que omite o minimiza estos datos. Bueno, pues dentro de estos antecedentes, su menarca de esta mujer fue a los 14 años con 3 gestas, las 3 por parto natural, perdón, sin ningún aborto ni tampoco cesárea. Su fecha de última menstruación fue hace 2 años, refiere ella que por histerectomía. Su padecimiento actual inicia en enero con disnea progresiva de grandes hasta hacer de pequeños esfuerzos,
y fue manejada en su segundo nivel de atención únicamente con diurético, refiriendo una mejoría clínica. Para julio de este año se agrega además edema facial y de miembros pélvicos con exacerbación de la disnea. Acude ella por su cuenta a cardiólogo privado, quien realiza un ecocardiograma, el cual pues no pudimos obtener con la paciente. Eso fue en el mes de agosto de este año. En dicho estudio reportan la presencia de una masa en cavidades derechas con involucro de la vena cava inferior más obstrucción del tracto de entrada hacia el ventrículo derecho. Bueno, con todos estos hallazgos y al ser derechohabiente y de una zona de influencia de nosotros, la envían al tercer nivel a nuestro hospital de cardiología. Al ingreso y durante la estancia se solicitaron estudios imagenológicos para la evaluación del caso, algunos de los cuales los compartí en el material descargado en el seminario. Bueno, se le hace una tomografía en donde se identificó una imagen homogénea, bien delimitada, ocupante de la aurícula derecha, que protruía hacia el ventrículo derecho. En esta imagen tomográfica, en cortes transversales, aquí estamos viendo, imaginemos al paciente acostado, a la paciente acostada, y lo estamos viendo desde los pies. Podemos observar que hay un abombamiento significativo de la aurícula derecha y ocurre también una ocupación o como si hubiera una protrusión a través del orificio de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho. En una secuencia T2, bueno, se denota que hay una imagen sólida que tiene hipodensidades, ¿no? O heterogeneidad en la captación. Se hace el estudio contrastado y vemos un defecto de llenado, ¿verdad? Algo estaba ocupando las cavidades derechas y por consecuente, pues estaba dilatando esas cavidades. Bueno, pues ante el hallazgo imagenológico, se realiza la interconsulta al servicio de cirugía cardiotorácica de nuestro hospital y valoran el caso y ellos a través de el juicio y análisis clínico llegan a una impresión diagnóstica de probable trombosis intracavitaria. Por ende, se somete a resección quirúrgica de la misma. Con este folio recibimos en nuestro servicio este espécimen. Bueno, obviamente esto no llegó hacia el servicio. Esta es una foto inmediatamente después de la resección que tuvo a bien hacer la enfermera circulante o el residente de menor jerarquía que estuvo por ahí. Le dijeron, tómale una foto. Bueno, la pudimos conseguir, pero vean, ¿no? Sin formol y apretujadamente, ¿no? En el pobre frasco. Bueno, a alguien ya se le prendió su corazón de patólogo y dijo, bueno, pónganle algo de formol. Y ese algo fue al ras, ¿no? No más. Con eso ya se cubrió la pieza. Bueno, quiero hacer notar, ahora sí que para sacarle el jugo a la foto macroscópica, un acercamiento, vean cuán circunscrita es esta lesión y aparte tiene lobulaciones. Es un patrón de nódulos medianos que confluyen y hacen un gran nódulo. Y toda la superficie tiene una trama vascular bastante peculiar y prominente. Después de pasar por el formol, como Dios manda, bueno, pues ya pudimos hacer las mediciones pertinentes y la descripción macroscópica del mismo. Recibimos este espécimen, que era de 6.5 centímetros longitudinales, con una superficie blanco nacarada, con las mismas nodulaciones o lobulaciones que ya habíamos visto en el espécimen fresco. Por esta otra cara, o por el reverso, nuevamente volvemos a ver una lesión circunscrita, aparentemente encapsulada, o por lo menos cubierta con un tejido conectivo bastante peculiar, que denotaba algunas zonas de hemorragia, ¿no? Las zonas más marrones o café oscuras. Y nótese en el lado izquierdo que hay una zona anfractuosa bastante dilatada. Sin más, pues inferimos que este es el límite de sección quirúrgica, ¿verdad? O más bien el límite de amputación quirúrgica. Bueno, pues lo entintamos. Bien, bueno, del espécimen hicimos un corte longitudinal. ¿Y cómo era el corte? Bueno,
Pues efectivamente era sólido. Recordarán que en la tomografía existían hipodensidades. Bueno, pues si lo correlacionamos con el espécimen macroscópico, al corte, aunque es sólido, no es homogéneo del todo. Vemos fascículos o vemos la proliferación sólida, blanquecina, nacarada, pero entre la misma, de manera imbricada y aleatorizada, existen estas zonas amarillentas de aspecto gelatinoso. Quiero destacar que vean los bordes y forman nódulos o unos vagos nódulos. El límite quirúrgico que entintamos previamente, bueno, pues desde la macro sabemos que estará positivo. Estas son parte de las fotomicrografías que enviamos al caso para su análisis previo. Esta es una panorámica en la que resalta una proliferación de células fusiformes que nuevamente nos revelan en la micro patrones micronodulares, nódulos intermedios y nódulos mucho más grandes. A mayor aumento en otros campos, esos fascículos están pues sin un patrón específico, pero tienen este imbricado, ¿no? De una matriz eosinófila, de aspecto fibrilar, paucicelular, sinatipia, bueno, y un patrón de vasos capilares ligeramente ectásico, pero no característico. En esta otra se aprecia de forma maravillosa la morfología en la disposición longitudinal o fascicular de estas células. Nótese cómo se trata de efectivamente células elongadas o fusocelulares que tienen citoplasmas indistinguibles. Eso quiere decir que, bueno, pues no es fácil determinar dónde empieza una célula, dónde acaba otra. Los núcleos eran de igual forma elongados y los extremos, algunos eran romos y algunos terminaban en punta. Quiero resaltar también la presencia de una cromatina granular fina y el nucleolo que ya nos está coqueteando por ahí en muchas de estas células. Otra foto micro, nuevamente, vean cómo a pesar de ser fusiformes, empieza una ondulación muy coqueta que nos recordaría, ¿no? Algunas estirpes. Si esto no tuviera datos y solamente tuviéramos esta foto, el juego mental comienza con la morfología de esas neoplasias cutáneas, ¿no? Como los dermatofibromas o los tumores de vaina, de nervio, ¿no? Los neurilemomas. Entonces, bueno, pues estábamos en obligado a tipificar estas células. En otros cortes, la morfología puede hacernos una trampa visual porque podríamos decir que este es un aspecto epitelioide. Francamente lo es, pero recordemos que estos fascículos son tridimensionales, entonces la oportunidad de corte aquí pues fue transversal o tangencial o en otros casos oblicua. Realizamos histoquímica antes de ir a la batería ruda. Bueno, nuevamente recuerden esta primera foto que fue la que se les envió, es el mismo nódulo y aplicamos el maravilloso y siempre bien ponderado tricrómico de Masson. Ahí está. Y vemos cómo ese nódulo que ya describíamos se vuelve mucho más patente. ¿Qué resaltamos? Bueno, pues en ese contraste del escarlata con el azul, vemos que las porciones de músculo, o que creemos que es músculo, están resaltadas en ese color. Y vean cómo el centro de esto, si no lo pueden apreciar, lo incremento, vean cómo el depósito intersticial es muy denso, ¿no? El Masson aquí agarró mucho más intenso que en otras áreas mucho más laxas o mucho más fibrilares o de menor antigüedad en el depósito. Bueno, si al corte morfológico de H le aplicamos un Masson, ¿cómo se vería? Bueno, pues algo así. Y nuevamente vemos que esas células tiñen con el escarlata, inferimos que es músculo, bueno, hasta ahorita eso parece. Y vean cómo de forma imbrincada existen esa matriz, ¿no? Fibrilar colagenizada. Bueno, realizamos la inmunistoquímica pertinente y en el juego morfológico, pues obviamente tenemos que hacer, a veces elegir, ¿no? Entre nuestro menú. Y las posibilidades por estirpe o tipo celular, pues nos llevan a ir en un pensamiento convergente hacia lo epitelial, lo linfoide, germinal y mesenquimatoso. Bueno, estarán de acuerdo conmigo que
pues epitelial realmente no me evocó ningún carcinoma o alguna lesión que se jactase de ser epitelial. Por eso la descarté. Bueno, ahora linfoide, pues mucho menos, ¿verdad? Está demasiado vascular, tiene muchísima matriz, eran muy elongadas esas células. Pues tampoco, y aparte la nodularidad, bueno, pues también la estirpe linfoide descartada. Germinal, pues no vimos una doble población de células y tampoco vimos que existieran componentes agregados, hemorragia, secreción o síndromes paraneoplásicos por secreción de alguna hormona. Bueno, entonces germinal pues también lo descarté. Me quedo con mesenquimatoso y creo que la mayoría también. Mi favorita y que utilizo de vez en vez, bueno, pues es la actina de músculo liso y que creen, bueno, pues salió positiva, ¿no? ¿Recuerdan el tricrónico de Masón? Pues las zonas escarlata ahora dan positividad en la prueba de peroxidasa y nos da este bello color café marrón, ¿no? Con el contraste en la hematoxilina de Hills. Realizamos proteínas de 100 por aquellos que su impresión diagnóstica fuera algún tumor neurogénico o de células de Schwann, etcétera. Bueno, pues fue negativa. Realizamos un índice de proliferación Ki-67 y encontramos trazas focales de positividad en menos del 2% de los núcleos, ¿no? Y con una debilidad que nos hace descansar del alma, por lo menos hasta ahorita. Realizamos esta tinción, que es, yo creo que clave, ¿no? O es una gran cereza al pastel, diagnóstico que vamos a hacer, porque tiene una intensa positividad difusa, nuclear, muy bonita, que es el receptor de estrógeno, y ya saben que es como la pareja ideal, ¿no? Sin estrógeno, pues su doña progesterona, y ahí la tenemos, ¿no? Intensamente también, ¿no? Con expresión nuclear. Realizamos el gen WT1, recordemos que estamos muy familiarizados por el gen WT1 como un gen orquestador de la nefrogénesis, de la vasculogénesis a nivel embrionario, pero no olvidemos que también el gen WT1 participa en mucho de la diferenciación de todos los órganos pélvicos de origen mulleriano. Es por eso que la salpinge, el endometrio, el endocervix, inclusive el mesotelio mismo, pues son WT1 positivo. Y en este caso, las células fasciculares lo fueron. Con esto, bueno, pues ¿a qué diagnóstico llegamos o emitimos? Tal cual lo enunciamos, referido como tumor intracavitario derecho, porción de leiomioma de 6.5 centímetros de longitud, con cambios degenerativos difusos y con lesión en límite quirúrgico. Y aquí yo siempre procuro poner una nota al calce o un comentario al calce, un comentario al caso, porque a través de los años uno sabe que más vale nota que sobre y no demanda que sobre. Entonces, bueno, pues advertí a los clínicos, ¿verdad? Porque seguramente ni idea de por dónde iba la cosa. El contexto clínico imagenológico del caso obligaba a indagar intencionadamente entidades en el aspecto de las proliferaciones de músculo liso. Las propuestas que yo les realicé fue leiomioma metastatizante uterino con leiomamatosis intravascular. Bueno, esta es nuestra paciente y los cortes que se enviaron al mini caso fueron la tomografía en cortes transversales. Bueno, esto es una oblicua y una coronal. Noten cómo la lesión en realidad no es que parece como si estuviera saliéndole cola al corazón, pero en realidad está llegando al corazón a través de las cavas. Ahorita vamos a mencionar qué ruta fue la que tomaron esas células y por qué. Entonces la proyección oblicua que aquí observamos en la tomografía está magnífica porque nos retrata desde el nacimiento de la ilíaca común, va ascendiendo, pasa por la suprahepática hasta convertirse en la vena cava inferior. Como una pequeña revisión y a colación de estos casos, por si han tenido alguno similar, bueno, las proliferaciones de músculo liso, la leiomiomatosis, vamos a encontrarla en estas superfamilias, digamos, leiomiomatosis benigna metastatizante, leiomiomatosis peritoneal difusa, leiomiomatosis intravenosa o en algunas bibliografías como intravascular,
el síndrome de leiomiomatosis hereditaria con carcinoma de células renales y la linfangioliomatosis. Nuestro caso corresponde a una leiomiomatosis intravenosa, como definición operacional que nos ofrece la Organización Mundial de la Salud. Dice que se caracteriza por la migración de células benignas de músculo lisouterino que van a hacer una migración, inicialmente entrando en las vénulas del miometrio, van siguiendo una ruta hematógena, se cuelan por las ilíacas y en sentido ascendente se van extendiendo hasta llegar a la vena cava inferior, cavidades cardíacas como en nuestro caso y o hasta los pulmones. De esta entidad, la leiomiomatosis intravenosa, que tiene repercusión a cavidades cardíacas, los antecedentes históricos, bueno, en 1897 es la literatura más antigua que encontré sobre el reporte de este tipo de casos por estos autores, Birch y Hirschfeld. En 1903, un caso similar, la entidad fue descrita después por el doctor Gnauer. La extensión intracardíaca, ya en una bibliografía pues, ulterior, fue reportada por primera vez en 1907. Entonces, vean, ya más de un siglo y pues seguimos teniendo estos casos, ¿no? Y seguramente hay muchos porque, bueno, si comparamos la proporción de mujeres en el mundo con leiomiomatosis uterina versus las que tienen esta migración, bueno, pues habría que indagar más a fondo, ¿no? A las pacientes o darle un seguimiento que no acabe con la histerectomía. Bueno, para 1980 está descrita en la literatura internacional la resección de un leiomioma intracardíaco por el equipo del doctor Timis. ¿Cuál es la patogenia o cómo le hacen, ¿no? Estas células para ir del polo sur al norte? Bueno, anatomía pura del sistema venoso pélvico, tenemos dos, nada más hay de dos sopas, el sistema venoso gonadal y el sistema hipogástrico. Aquí viene señalada con flechas la vena ovárica derecha, la vena ovárica izquierda. Eso correspondería al sistema venoso pélvico gonadal. Las variantes anatómicas, puede surgir la vena gonadal desde el ovario y tributar o desembocar en la vena cava inferior, o también puede hacer un relevo en la vena renal. Bueno, y el otro sistema es el hipogástrico. El hipogástrico pues es todo este sistema de las venas uterinas, la obturadora, la obturatriz, la rectal, etcétera, etcétera, las pudendas, la glútea. Bueno, de esto, cuando se van por la vía de este plexo hipogástrico, hacen todo el recorrido, ¿no? Así como su éxodo. Salen por las miometriales, se van por el ligamento ancho, llegan a conectar con las ilíacas primitivas, se hace la ilíaca común y de ahí pues vámonos para arriba. A colación, este es el segundo caso que nos toca en nuestro hospital de cardiología. El primero se publicó en la revista Mexicana de Cardiología en 2008, aunque el caso se estudió y se recibió desde el 2002. Este es un sobresimplificado del contenido de ese artículo y vemos en los cortes tomográficos axiales la ocupación total de la vena cava inferior y de las cavidades derechas, ¿verdad? Señaladas oportunamente con las flechas. Vemos en una cabografía cómo hay ocupación luminal de toda la cava inferior. El espécimen quirúrgico aquí fue atinadísimo por el equipo combinado entre cirugía cardiotorácica y angiología. Bueno, pues pudieron obtener este espécimen, ¿verdad? Que parecería un nervio, ¿no? O parecería como una longaniza. Bueno, en los cortes histológicos, nuevamente, se hace el socorrido tricrómico de Masson, más su inmunistoquímica. En este caso, pues, se ilustró con actina de músculo liso. Este es otro caso. Casi toda la literatura que consulté habla de puro reporte de caso. No hay grandes series y obviamente, pues, porque uno, no lo publicamos. Y segundo, bueno, pues a lo mejor estamos pasando de largo este tipo de pacientes. Bueno, en este artículo, que es clínico, y no por ello menos importante, bueno, reportan dos casos. Y a pesar de que es en blanco y negro, miren, se parece muchísimo al espécimen que recibimos en 2002, ¿no? Es una masa longitudinal, serpegiforme, blanquecina, lobulada y brillante. En este otro artículo, que también es clínico, es de 2014, lo denominaron tumor intracardíaco como presentación de leiomiomatosis intravascular. Nuevamente, parecen clones, ¿verdad? Los especímenes quirúrgicos macroscópicos.
Amigos clínicos, invítanos más a escribir con ustedes porque pues igual la imagen histológica pues ahorita nos nutriría mucho, ¿no? Solamente tenemos ahí la foto transquirúrgica que alguien atinadamente ahí en el campo, si bien no lo contaminó, pues le tomó la foto. Este sí es un artículo de nuestra especialidad, es de la Revista Española de Patología, publicado en 2017 y lo presentan como leiomyomatosis intravascular con extensión intracardíaca. El caso que ellos presentan era una mujer de 39 años y que empezó con los mismos síntomas que nuestra paciente. Disnea, hasta hacer de mínimos esfuerzos, edema de miembros pélvicos, facial, etc. ¿Les resulta familiar? Pues se parece mucho a nuestra proyección tomográfica oblicua, en donde vemos esa intrusión, ¿no? Esa masa empujante que está por el sistema venoso cabo inferior hasta las cavidades derechas. Bellamente ilustrado por la revista y por los autores, bueno, pues aquí vemos cosas muy similares con nuestro caso. Un patrón fascicular con tendencia a la nodularidad, depósito de matriz, zonas pausicelulares positivas. En este caso, hicieron actividad de músculo liso, desmina y receptor de estrógeno, como en nuestro caso. Esta foto es muy oportuna porque se puede evidenciar en la pieza, en la histerectomía, la presencia de células de músculo liso invadiendo los lúmenes vasculares. Entonces, ahorita voy a concluir con eso en un momento. Este otro es la leiomyomatosis intravascular gigante con extensión a cavidades cardíacas, es de la revista Colombiana de Cardiología, publicada en 2018, y a pesar de que también es clínico, bueno, vean, el espécimen quirúrgico pues no demerita, ¿no? Bastante parecido al nuestro, inclusive hasta fragmentado, está mucho más bonito el nuestro, ¿no? Aquí pues ni se tomaron la molestia de quitarle un poquito la sangre o retocarlo. Bueno, como siempre digo, toda buena historia tiene una precuela y antes de que ocurra esta leiomyomatosis tan migrante, pues tiene que haber un problema más locorregional, es decir, en el útero. Bueno, pues está descrita la leiomyomatosis intravenosa uterina. ¿En qué consiste? Vemos el útero en su clásica charola que todos hemos visto en algún momento. Es más, creo que de lo primero que uno aprende en la residencia es la identificación de los leiomiomas, tanto macro como micro. Bueno, pues aquí está el útero y todas las fotos micro corresponden a luces vasculares que están ocupadas por esa proliferación de músculo liso. Bueno, ¿y qué pasa si no se va al corazón y se va al pulmón? Bueno, también tenemos dos casos al respecto, que coincidencia de la vida. El viernes 6 de noviembre, pero del 2015, cuando eran presenciales las sesiones de la asociación, bueno, pues también tocó al Hospital de Cardiología presentar dicha sesión. En este caso era una mujer de 50 años que tenía sangrado uterino anormal y en la radiografía, pues, se denotan, ¿no?, algunas lesiones nodulares bilaterales que en el estudio ulterior y en aquel momento, en la sesión, dimos el diagnóstico de leiomyomatosis, ¿no? Si se dan cuenta, tiene hasta nidos de tejido endometrial, los leiomiomas. Este es otro de los casos, este nos llegó en 2013, es una leiomyomatosis metastatizante que se fue al pulmón, ¿no? Este artículo salió a la luz en 2018, pero se estuvo trabajando desde 2013, ¿no? Por toda la cantidad de auxiliares diagnósticos que tuvimos que utilizar. El primer autor, que es un eminente doctor en biología molecular, fue quien nos coachó en todo esto y pues obviamente lideró la investigación. En aquel caso, muy similar al nuestro, hicimos la comparación. En la foto A es un leiomioma del pulmón y en la foto H es un leiomioma de la misma paciente, pero de su útero. Hicimos los mismos paneles de inmunistoquímica con las sorpresas que vienen al calce de la foto. Y él nos ayudó mucho en hacer cariotipación para determinar las zonas de microdeleción, las zonas de microduplicación y sobre todo si había una relación causal en el por qué al perder determinado sector génico o banda, iniciaban su migración o su éxodo. Bueno, quiero terminar con esto, que creo que ya es parte de nuestra nueva normalidad. Quédense en casa, quienes puedan, obviamente. Habemos que otros que tendremos que trabajar invariablemente y pues
a eso nos dedicamos. Con esta diapositiva termino y no sé si la doctora Uribe nos quiera decir algo más. Bueno, sí, tienes aquí muchas felicitaciones a ti y a todos los profesores que han participado. También hacen algunas preguntas. El doctor César Flores pregunta en qué porcentaje se identifica endometriosis en, dice, leiomiomatosis extrauterina. Entonces, esa es una pregunta que te hacen. Sí, bueno, no tenemos una casuística en nuestro servicio. El material que hemos tenido de endometriosis pulmonar ha sido a través de biopsias incisionales y muchas veces lo que nos mandan, bueno, pues es una cuña de pulmón que está hemorrágica a más no poder. Y a veces, pues si uno no tiene ese contexto de que puede existir esa migración o esa ectopia de células, pues se le va. Realmente que me vengan a la mente casos de endometriosis pulmonar en nuestro servicio, pocos casos, ¿eh? O sea, me atrevería a decir quizá 2 o 3. Bueno, aquí una pregunta un poquito al calce, lo hace la doctora Adriana Rodríguez. Perdón por la pregunta, dice ella, pero ¿por qué pusieron a la sesión 4T? Solo es curiosidad. Ah, ok, bueno, pues viene muy a colación, no por los tiempos electoreros ni nada por el estilo. Sin embargo, recordarán todos o la mayoría en nuestras clases de pregrado, las mnemotecnias en radiología o en imagenología nos decían las 4T del mediastino, ¿no? ¿Cuáles eran? Teratoma, timoma, tiroides y terrible linfoma, ¿no? Y así como dogma. Pues ya vimos que hay mucho más, ¿eh? Exactamente. Entonces, bueno, Y lo de la bueno, 4T, a manera de mnemotecnia contemporánea sin afán de politizar, bueno, pues se me ocurrió poner así. Todos también tenemos tórax. Yo sé que no es algo que exista en las charolas cotidianas de todos nuestros asistentes al día de hoy, pero llegan estos casos, ¿eh? excelente. Bueno, pues las felicitaciones siguen para todos, los profesores, para el doctor César. Y bueno, pues nuevamente de parte de la mesa directiva, solamente me queda como siempre agradecerles por su buena disposición, por nuevamente, insisto, obsequiarnos con su tiempo y su experiencia para llevar a cabo estas sesiones mensuales. No quiero dejar de invitar a todos nuestros participantes y asociados a que sigan nuestras actividades académicas. Del 9 al 13 de noviembre va a haber un curso de patología pediátrica. El programa es realmente muy bueno, lo está organizando la doctora Georgina Ciordia, que bueno, es también garantía de que va a estar buenísimo. Y también tenemos, ya se aproxima la próxima, de hecho es el próximo fin de semana, el seminario Tomás Velázquez. Acuérdense que este es uno de los seminarios también más emblemáticos del Colegio y Asociación Mexicana de Patólogos y que es el preámbulo para nuestra asamblea ordinaria. Si existe algún patólogo que tenga duda cómo entrar en Zoom, que bueno, va a ser los que están presentes en este momento no, pero si conocen alguno que requiriera que se le diera alguna instrucción por vía telefónica, nuestra secretaria, la señora María del Carmen Viloria, está dispuesta a ayudarles, a echarles la mano. Entonces, no falten a la asamblea, recuerden que es el sitio en donde se toman decisiones importantes, en donde damos noticias importantes acerca del curso que va tomando el Colegio y Asociación Mexicana de Patólogos. Y por último, no quiero dejar de mencionar que ya están disponibles las grabaciones de los cursos de glándula mamaria y el curso de citología cérvico-vaginal
que efectuamos hace poco en el camp. Solo tienen que ingresar con la clave o código que viene en la constancia de cada uno de los cursos, y con eso pueden volver a revivir el curso de patología. Así es que esos son los anuncios que tenemos, y pues ya saben, pueden seguirnos, no dejen de faltar a la asamblea, de verdad que es una cuestión pues de solidaridad con el gremio, y repito, ahí es donde se toman las decisiones importantes de los rumbos que va a tomar el colegio. Así es que si no hay más comentario, siguen llegando las felicitaciones a todos nuestros profesores. Quiero decirles que llegamos a un máximo de 300 personas que asistieron a este seminario. Los felicito muchísimo, y nuevamente les doy las gracias por su generosidad, y que sigan estando bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a toda la asociación, gracias a los ponentes, les agradezco, y a los asistentes. Que estén bien. Gracias. Tengan muy buen fin de semana. Gracias, Buenas noches. hasta Gracias. luego. Bye.